hay algunas películas que conozco a través de anécdotas curiosas en mi vida, como cuando hablé de la película Daniel y Ana hace unos meses, la cual conocí en mi incursión en una página de adultos. Pero la historia de hoy por fin es inocente, llevándome a mi infancia quizá cuando tendría unos 9 o 10 años y por ese entonces me la pasaba viendo televisión. Y un día en el canal de Disney encontré lo que para mí se volvió una cinta fascinante que narraba con un tono más infantil al mismo tiempo que con su toque oscuro la mítica leyenda de Sleepy Hollow, el jinete sin cabeza. Uno de los atractivos de este mediometraje del año 1949 es que contaba con un Star Talent para narrar dicha historia, nada más y nada menos que el mismísimo Tintán, que claro cantaba para contarnos la leyenda de tan mítico personaje. Por supuesto, la sorpresa con esta creación no paró cuando, al investigar, me di cuenta de que en realidad se trataba de una película llamada The Adventures of Ichabod and Mr. Toad, la cual se estrenó en una difícil época económica para Disney después de la Segunda Guerra Mundial. En ese tiempo, en lugar de hacer películas completas, hacían mediometrajes o cortometrajes, los unían y los comercializaban como un solo producto, siendo este, por cierto, el último evento de este estilo, pues después se estrenó La Cenicienta en 1950. Entonces, ¿qué tiene de interesante esta obra con dos historias unidas de los directores Jack Kinney, Craig Geronimi y James Algar? Bueno, hoy claro, estamos aquí para averiguarlo y descubrirlo, así que sin más, vayamos a verla. Advertencia, la siguiente reseña contiene spoilers. Al comenzar nos encontramos en una biblioteca, mientras que escuchamos la voz de un narrador, el cual nos dice que su personaje de la literatura inglesa favorito es J. Thaddeus Todd, alias el Señor Sapo, extraído del libro El viento en los sauces, del escritor Kenneth Grahams en 1908. Dicho personaje, un completo libertino que se la pasaba metiéndose en problemas, contaba con solo 3 amigos, un tejón llamado Mac, el Señor Rata y Topo. ¡Ese es Juan Topo! ¿Puedo quedármelo de todos modos? Sí. No, un topo normal, bueno, habla y eso no es normal, pero un topo. Mac convoca a los otros dos con urgencia a Todd Hall, la mansión del sapo, esto porque el recién mencionado no ha dejado de causar problemas y su fortuna se está yendo en reparaciones. Por esto, el plan será atraparlo para encerrarlo por haber adquirido una nueva obsesión, cabalgar junto a un caballo llamado Cirilo que está atado a una carreta de gitanos, haciendo todavía más destrozos. Sus amigos aparecen para intentar detenerlo, pero este no les hace caso y al no tener deseos de ser atrapado, escapa, pero no muy lejos cuando algo le llama la atención, un automóvil, lo que desata en él una nueva obsesión volviéndolo loquito, aprovechando a sus amigos para capturarlo y finalmente encerrarlo en su habitación. Aunque no por mucho tiempo, pues este se escapa por la noche con las intenciones de obtener un vehículo, no importando si debe robarlo. Obviamente es capturado por la policía y vemos entonces el juicio donde parece que el señor Sapo es en efecto el culpable, pero este, siendo su propio abogado, llama como testigo a Cirilo, su amigo caballo, el cual relata cómo consiguió el vehículo en un bar de mala muerte que era propiedad de unas comadrejas claros criminales. Pero como él no tenía nada de dinero, les intercambió su mansión por el auto con un contrato, sirviendo pel cantinero como testigo. Un castillo que vale 10 millones de pesetas por un automóvil. ¡Eres un imbécil! El sapo llama al señor Winky, el cantinero, quien parece dar a fe de lo que acaba de relatar, aunque en realidad decide traicionarlo, siendo que el anfibio intentó venderle un auto robado. Así que es encarcelado ahí mismo, siendo llevado a una torre con un grillete, arrepintiéndose de sus aventuras en libertinaje. Pero claro, este arrepentimiento no dura mucho cuando Cirilo, haciéndose pasar por su abuela ante los guardias más estúpidos del mundo, le da un disfraz para que pueda escaparse. Este, ni bien escucha, no lo piensa 2 veces y manda sus aprendizajes al carajo por la aventura. Oigan, ¿entonces Cirilo se quedó en su celda? No tardan en descubrir la fuga, buscándolo por toda la ciudad, lo que desata una persecución en trenes bastante frenética, en la que este consigue escapar al arrojarse a un río sin que lo vean. Pero no lo pensó lo suficiente y por la bola en su pie se queda sumergido, pareciendo que va a ahogarse, pero consigue a duras penas escapar y llegar a la casa del señor Rata justo durante la cena de Navidad. Mac aparece poco después confirmando que las comadrejas se adueñaron de la mansión y que el señor Winky es el jefe de la banda, por lo que parece que el señor Sapo es inocente, un imbécil, pero no un ladrón. Así que ahora toca recuperar el contrato que firmaron para probar la inocencia de su amigo y además recuperar la propiedad. Así lo hacen y consiguen entrar en un túnel que da una entrada secreta en la mansión, pero llamando la atención de uno de los guardias porque Tadeo intentó eliminarlo con un arma. Al acceder, toda la pandilla está dormida por ebrios. Vaya, menciones de alcohol en una película para niños, eran otros tiempos.
Toppo es el encargado de recuperar el documento, pero en ese momento la comadreja que alertaron aparece, cortando la línea que lo ayudaba a subir, despertando al señor Winky y al resto de la banda, provocando así una persecución nueva muy al estilo de las caricaturas de la época, con cosas que vuelan, golpes accidentales y toda la cosa. Con mucha dificultad logran escapar por donde llegaron, demostrando en un giro que Zappo logró recuperar el contrato. Entonces, ¿el protagonista dejó de lado su vida de aventuras y pendejadas? Por supuesto que no, pero al menos las cosas terminaron bien, o bueno, cuando menos, lo mejor posible. Pero, ¿qué sapo? Sí, hay unos zapotes tremendos. ¡Ay, mamá! ¡Qué rico! Ahora es el turno de la segunda historia, donde el narrador nos lleva a la literatura de Estados Unidos para hablar de otro personaje, en este caso Ichabod Crane, del relato de la leyenda de Sleepy Hollow del escritor Washington Irving de 1820. Dicho personaje, un profesor que un día llegó al pueblo de Sleepy Hollow, tenía una apariencia bastante curiosa, alto, de cabeza pequeña pero gran nariz, así como también de enormes orejas. El hombre era en verdad feo. En dicha aldea había una pandilla llamada El Hueso, liderada por El Hueso, quien es un jinete bastante bueno con un caballo negro. Curioso. El sitio no ignora la llegada del maestro que, como se dijo, es más feo que pegarle a tu madre un 10 de mayo, pero como es profesor es bien recibido por ser alguien muy particular. A pesar de ser descrito como alguien muy estricto, no regañaba a los alumnos cuyas madres supiesen cocinar. ¿El maestro de Fede Lobo? Con que sepa planchar y hacer sopa, está chingón. También era profesor de canto, enamorando a las mujeres que atendía, el derretidor de panochas. Pero a él solo le importó una, Katrina, básicamente una rubia chichona, pija del güey con más dinero del pueblo, con la que todos quieren. Desde que la conoció, quedó perdido de amor por ella y por las propiedades de su padre, claro. Pero la competencia es bastante, sobre todo por Huesos, que asusta a la mayoría. Aunque el profesor no parecía asustarse de siendo todo un caballero ante ella, lo que claro provoca una competencia entre ambos, la cual parece ir ganando Ichabod, incluso haciendo enojar bastante al Huesos, quien queda bastante superado en mil formas ante el ingenio y fortuna del profesor. El maestro estaba de suerte. La mujer, disfrutando de este conflicto, le manda una carta a los dos hombres invitándolos a la fiesta de Halloween que su padre realiza cada año, yendo Ichabod en camino a la fiesta y ganando allí una vez más al saber bailar, contrario a Huesos, que solo puede verlo con Katrina, llamando a una chica digamos no muy agraciada, esto para tratar de emparejarla con el maestro, dando paso a un intercambio de parejas en varias ocasiones. Finalmente, Huesos encierra a la mujer, pero de nuevo vuelve a perder ante el maestro. Aunque todavía hay una oportunidad. A medianoche, a petición del dueño de la casa, se contarían historias de terror. Y sumado a que Ichabod era un hombre especialmente supersticioso, se contó la historia del jinete sin cabeza, donde Tintán, por cierto, brilla especialmente, siendo su voz perfecta para este relato sobrenatural, incluyendo la parte del puente donde el espectro pierde su poder. Ya lleno de muertos, un panteón. Por esto, el profesor claramente se muere de miedo. Llega el momento de volver a casa, teniendo que atravesar un bosque bastante horripilante junto a su caballo peculiar. Cada sonido, cada cosa que ve lo aterroriza más, empeorando cuando escucha un galope que, en realidad, terminan siendo unas plantas rebotando en un tronco, causándole una risa nerviosa. Pero por supuesto, la entidad fantasmal del jinete aparece tras una risa macabra. ¡No me asustes! Así inicia la persecución, que es una obra maestra de humor, suspenso y hasta terror, con un apartado visual ejemplar gracias al uso del color. Tras mucho batallar, finalmente logra cruzar el puente donde el jinete pierde sus poderes, pero aún así, logra lanzarle una calabaza en llamas, cortando así al día siguiente, donde solo fue encontrado el sombrero del profesor y nunca más se le volvió a ver. Katrina y Hueso se casaron poco después, y corrían rumores de que Ichabod se había casado en otro pueblo con una mujer rica, pero en el pueblo de Sleepy Hollow siempre creyeron que había caído ante el jinete sin cabeza. Bueno, yo ya me voy, ¿eh? Buenas noches y que sueñen con los angelitos. Joder, esto sí es cine. Entonces, The Adventures of Ichabod and Mr. Toad, Las aventuras de Ichabod y el señor Sapo, es una buena película. Incluso sorprende más si tenemos en cuenta la crisis económica en la que Disney se encontraba para la época, pues ambos metrajes están bastante cuidados, no solo en su animación, sino también en su banda sonora, y ni se diga de la adaptación de los relatos que se están trayendo a la pantalla. Claro, con el tono más rebajado al ser esta una obra enfocada a toda la familia, principalmente a niños, pero aún así ambas historias se entienden por lo que quieren contar y cómo lo quieren contar, permitiéndose tomarse en serio de vez en cuando, sobre todo el segmento dedicado a la historia de Ichabod Crane.
Hablando del primer mediometraje, el que está basado en el libro El viento y los sauces, al durar poco más de 30 minutos, establece velozmente tanto sus personajes como el conflicto a resolver y cómo la situación puede evolucionar en contra del protagonista, del cual nos muestran algunos bocetos de aventuras previas, que no son otra cosa que problemas que suele traer a sus amigos y que le cuestan una gran cantidad de dinero en deudas. Además de realizar gastos igual de impulsivos, por lo que el planteamiento es claro y conciso, funcional para el tiempo que se le brinda a este relato. Debido a su carácter impulsivo y obsesivo para con las cosas que le llaman la atención, mayoritariamente destructivas, la historia incluso nos juega un pequeño giro a modo de que, en realidad, el hecho de que este haya robado un auto no parece ser tan descabellado, pero claro, dejando algunos indicios de que este puede estar diciendo la verdad con respecto al origen del automóvil y el intercambio, polémico pero no ilegal para su obtención. Esto cuando el señor Winky, su testigo, parece estar a su favor para después decir que en efecto le intentaron vender un auto robado. Por supuesto, esto es lo suficientemente evidente para que sea accesible de entender para todos, pero funciona dado el tono más bien infantil, pero no por ello algo que subestime al público. De resto, la historia se centrará en la recuperación de la mansión del señor Sapo, así como de la demostración de su inocencia por el robo del vehículo. Todo esto mediante un enfrentamiento muy propio de la época de Disney, con elementos fantásticos e irreales para enfatizar lo que es, pese a su tono claramente cómico, un momento tenso de enfrentamiento entre los 4 personajes principales y una banda criminal. No es que la historia busque ser moralista, todo lo contrario. Busca establecer una narración clásica en su estructura, con su introducción, desarrollo y desenlace bastante marcados, evocando una experiencia que apela al tono aventurero, y en ese sentido, por supuesto que consigue su cometido con creces. Todo esto acompañado de una animación más que efectiva, con fondos muy detallados y tanta fluidez de movimiento como era permisible y que por supuesto rememora otra época de la animación. No una mediocre, sino todo lo contrario. A su vez, como la misma busca evocar una raíz literaria, tenemos la figura de un narrador, tanto en el doblaje como en su idioma original, pero centrándonos en el doblaje, aquí tenemos al Che Reyes, conocido actor del cine mexicano, originario de Argentina, cuyo estilo de narración aquí se mantiene ad hoc a la época y el carácter burgués de los personajes que mueven esta historia. Sin duda, un segmento bastante bien logrado. Sin embargo, la verdadera joya de la corona de este paquete es, sin duda, la adaptación de La leyenda de Sleepy Hollow. Siendo una historia con más aristas que su antecesora, al menos en la adaptación, que logra mezclar el enfoque clásico de las películas de Disney con todo el humor físico e irreal, pero dándose el permiso de tener una secuencia de clímax bastante intensa y con sus momentos de terror bastante marcados. Aquí, el peso del narrador se vuelve más notorio y clave en el desarrollo de la historia, al esta rara vez tener diálogos, siendo la figura del relator quien deja en claro los pensamientos de los personajes, el tono de las escenas y contando con el gran apoyo de la música, que tiene un uso todavía más prominente en este segmento, volviéndose vital para el desenvolvimiento de las escenas y ni hablar de las secciones de musical que, de nuevo, me centro en la versión del doblaje, consiguen un tono excepcional al ser Tintán, Germán Valdés, un cantante bastante virtuoso, además de, por supuesto, un narrador muy evocador al contexto literario del que salen estas narraciones. El planteamiento aquí también es claro. Ichabod, profesor, llega a Sleepy Hollow a cambiar la rutina del poblado, siendo un hombre nada atractivo pero en compensación bastante educado y encantador con las damas, por lo que su antagonista, Huesos, puede sentirse amenazado por él a pesar de su aspecto desfavorecido frente al de él, claramente más robusto y atractivo. Encima, el profesor también es un hábil escapista del confrontamiento físico, por lo que la pelea cuerpo a cuerpo no parece ser la opción para enfrentarse a él, que, claramente, le está ganando la batalla por el corazón de Katrina, la figura de deseo de esta historia y que motiva a los personajes a actuar de determinada manera. Es en este conflicto donde la obra plantea elementos para volverse especulativa sobre lo que realmente ocurre aquella noche posterior a la fiesta de Halloween en casa del padre de Katrina. ¿A qué me refiero con esto? Pues a lo siguiente. Desde el primer segundo queda claro que Huesos es un jinete hábil, además de que posee un caballo negro, el mismo color del caballo del jinete sin cabeza. Tenemos también la declaración de que el primero es alguien muy asiduo de hacer bromas, y como en el terreno de lo físico y encantos sociales él parece perder, solo le queda tratar de asustar a quien se sabe es un sujeto especialmente asustadizo y supersticioso. Todo esto para ya no tener rival frente al amor de la mujer que ambos desean. Y sin embargo, también la obra, fiel al espíritu de la narración original, en realidad no devela exactamente lo que pasó, haciéndonos partícipes de los rumores de la diégesis, ya que, si bien lo que acabo de comentar es verdad, también es cierto que el maestro, en la persecución de esta adaptación, observa dentro del hueco donde debería estar la cabeza del jinete, siendo su reacción de miedo para ese momento. ¿Acaso vio lo que claramente es una imagen sumamente desagradable? ¿Quién sabe? Y eso es lo que alimenta las leyendas, la incertidumbre y, por supuesto, los eventos extraños.
Que por cierto, la persecución por el bosque es, sin duda, el momento más brillante de esta película paquete, jugando como nunca con los colores, la animación en su forma caricaturesca, así como la más imponente y aterradora del jinete, quien incluso parece venir de otro mundo al ser mucho menos caricaturesco, lo que lo dota de ese aire misterioso y ajeno del mundo al que pertenece el protagonista. Encima de todo, la leyenda de este es presentada mediante un musical, siendo la muestra más clara de cómo la música juega un papel tan vital en la obra, lo que hace que la elección de Tintán para este papel sea todavía más acertada. Sin duda, un gran exponente si hablamos de la adaptación de la leyenda de Sleepy Hollow que, cabe recordar, está inspirada también en varias leyendas y sigue siendo un relato que fascina a un público más que amplio. Y es así como terminamos de hablar de esta peculiar obra, surgida en una época diferente pero que en la actualidad todavía tiene mucho que demostrar, valiendo la pena recordarla. Aunque claro, debo decir que el hecho de voltear a verla y por supuesto su visionado inspirará un próximo video. Pero antes de eso, este martes haremos una reseña a petición, esta vez con la obra llamada Third Person del año 2013, por lo que en unos días nos veremos para revisarla. Sin más, yo me despido. Soy Diefuan y nos vemos en el próximo video. No olvides que la miniatura fue realizada por Franco Presenda. Sus redes sociales y las mías estarán debajo en la descripción y el comentario fijado. Si deseas pedir una reseña, ser mencionado al inicio de estas y verlas antes que nadie, ya puedes ser miembro del canal en sus distintos niveles. No olvides dejar tus super gracias para que pueda cruzar el puente de Sleepy Hollow al menos una vez en mi vida.